¿En qué consiste tu trabajo? Bien, mi trabajo diario lo desarrollo en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y básicamente consiste en la dirección y en la gestión de proyectos relacionados con equipamientos y medios para atender al público en los espacios naturales protegidos. ¿Cuál es tu vínculo con la interpretación del patrimonio? Mi vínculo con la interpretación del patrimonio es diverso y a veces complejo, ¿no? Porque toco distintos ámbitos, distintos palos, ¿no? En el sentido de que en cuanto a territorio, en cuanto a ámbitos geográficos, me muevo con relación a los espacios naturales protegidos, que pueden tener dimensiones distintas, y unos con mayor y otras con menor complejidad. Los de mayor complejidad pueden ser los parques naturales o los parques nacionales, los de menor complejidad son los monumentos naturales, ¿no? Por otro lado, también las dificultades inherentes al tipo de proyecto y relacionadas con la gestión de ese patrimonio, ¿no? En el sentido de que no solo el trabajo para poder desarrollar los proyectos con los gestores, con las necesidades que ellos tengan en el territorio, sino también tratar de completar y de alguna manera cumplir las pautas que se marcan desde las diferentes instituciones que gestionan el patrimonio, ¿no? Y por otro lado también el ámbito más relacionado con el desarrollo y con la implementación de los proyectos, sobre todo tratar con los distintos profesionales, ¿no? No es que haya que tener un conocimiento exacto de las materias, pero sí hay que estar familiarizado con las diferentes técnicas para poder implementar esos proyectos, ¿no? En ese mare magnum de complejidad y de diversos actores y escenarios, un poco trato de no desvirtuar los principios y el propio proceso de la disciplina, de la interpretación del patrimonio. ¿Hasta qué punto contribuye la interpretación del patrimonio a la conservación de los espacios naturales protegidos? La interpretación del patrimonio, si nos movemos del plano de la simple comunicación, herramientas de comunicación del patrimonio, y nos situamos en el plano del proceso de comunicación estratégica, como se apunta en algunas ocasiones, pues yo creo que contribuye a buscar un equilibrio entre lo que es la conservación de los recursos, que a fin de cuentas es una obligación, un mandato que tienen las instituciones, los gestores, y el uso público, la visita a los sitios donde están esos recursos, ¿no? La otra cuestión está relacionada pues, con el valor que puede aportar al territorio, ¿no? Siempre y cuando haya una participación por parte de las entidades locales, de los habitantes de ese territorio en el proceso de desarrollo de la interpretación del patrimonio, y después se vea que hay un posible beneficio de carácter socioeconómico, eso va a tener una contribución positiva, ¿no? En ese sentido, la gestión del patrimonio, la conservación del patrimonio y la interpretación del patrimonio van de la mano, ¿no? Básicamente en esos dos ámbitos, ¿no? ¿Por qué crees que la interpretación del patrimonio sigue siendo una desconocida? La interpretación del patrimonio es desconocida desde mi experiencia, porque en los últimos 10 años, sobre todo,
se ha utilizado asociada sobre todo a la implantación de equipamientos en el medio. Hablamos de centros de visitantes, ¿no? En el caso de los espacios naturales protegidos es muy significativa la inversión que se ha realizado en ese ámbito, ¿no? Ha sido sobre todo por atender más a lo que es la cuestión de poner en valor el desarrollo socioeconómico del territorio, del desarrollo socioeconómico local, más que atender a razones de conservación del patrimonio, ¿no? La cuestión es que esa repetición durante mucho tiempo de que interpretación es lo mismo que infraestructura, que equipamiento, al final se convierte en algo que no es cierto, se convierte en una gran verdad, ¿no? Ahora el proceso tiene que ser un poco explicativo acerca de que no solo eso es interpretación del patrimonio, sino que interpretación del patrimonio supone algo más, ¿no? Y algo más significa la intervención en la planificación de qué es lo qué recursos del patrimonio son los que hay sobre los que hay que hablar, explicar al público, cómo hay que hacerlo, y finalmente tener también un feedback por parte del propio público, ¿no? y de los gestores acerca de la efectividad, ¿no? Porque si no completamos ese ciclo, no estamos hablando de interpretación, estamos hablando de inversión en equipamientos, en infraestructura, en los espacios naturales protegidos, ¿no? Hay otra cuestión también que está más relacionada puramente con lo que es la propia estrategia de comunicación, con la propia técnicas también, y es la debida a la confusión entre información e interpretación, ¿no? La interpretación como un proceso de comunicación creativo afecta a dos ámbitos humanos, ¿no? Que es la afectividad, las emociones relacionadas con la vivencia, las experiencias en el patrimonio, y después también con el conocimiento, ¿no? A partir de lo que nos guste, de lo que apreciemos el patrimonio, llegamos al conocimiento del patrimonio. La cuestión es que muchas veces los productos que se han implementado, sean exposiciones, sean folletos, sean señales, se han limitado a explicar, a describir situaciones, ¿no? Y no a tratar de gestionar mensajes que en el fondo lo que buscan como fin último es la conservación de los recursos patrimoniales. ¿Cuáles crees que son los grandes retos de la interpretación del patrimonio en un futuro inmediato? Desde mi experiencia, los retos son múltiples, ¿no? Es probable que no seamos capaces de abarcar cuáles se van a ir presentando a corto plazo, ¿no? Sí creo que hay algunos que sí tienen suficiente importancia. Yo creo que destacaría sobre todo la integración de los dos patrimonios, patrimonio natural y cultural en algunos ámbitos, ¿no? Teniendo en cuenta que la visión de la interpretación del patrimonio tiene un carácter holístico y a veces es difícil separar, muchas veces, sobre todo si nos movemos en el ámbito rural, en el de los espacios naturales protegidos, que es el que yo conozco, es difícil separar ambos patrimonios, ¿no? De hecho, cuando desarrollamos proyectos donde aparezca patrimonio etnográfico, por ejemplo, nosotros que somos un poco del ámbito del patrimonio natural, vemos que tenemos bastantes carencias a la hora de afrontarlo, darle un enfoque
acerca de las necesidades que tienen los gestores del patrimonio cultural con respecto a esos bienes, ¿no? La otra cuestión que yo creo que también es un reto de otro calibre, de otro alcance, sería probablemente el reto de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Sobre todo las tecnologías relacionadas con la movilidad y por ende también las redes sociales, ¿no? La interpretación del patrimonio puede ser personal, cuando hay un guía que lleva al público en un determinado itinerario o en una visita, pero puede ser mediante medios materiales, ¿no? Y los medios materiales, algunos de ellos tienen un planteamiento clásico, como puede ser la señalización, la cartelería en el medio natural, que hoy por hoy, dada un poco el contexto económico, supone serias dificultades a la hora de conservar, de mantener, ¿no? Sobre todo porque las inversiones en ese tipo de equipamientos son altas y la propia conservación también, ¿no? Además, no tenemos tampoco un feedback acerca de si satisfacen suficientemente al público. ¿Qué es lo que ocurre? Que las tecnologías de la información y la comunicación están ahí, las tecnologías móviles van a plantear nuevos medios, ya de hecho lo están desarrollando, que además tienen estructuras de acercamiento a los visitantes completamente distintas a las señales. Yo supongo que eso va a afectar a redefinir esos medios, ¿no? Básicamente los retos van en esa línea.